Un saludo cordial a todos mis colegas de la industria del transporte en Estados Unidos, a toda esa gente que se dedica al transporte de cargas, que tiene vehículos articulados, vehículos de caja en una sola pieza, Sprinter van, Cargo van, Hotshots, Auto Carriers y toda la industria del transporte en general. Saludo también a los colegas dispatchers que están siempre reservando cargas, asegurándose de que esos camiones no paren de producir y a todos la comunidad hispana que está involucrada en la industria del transporte. Mi nombre es Johan Quesada, soy empresario del transporte y en este video quiero compartirles algunos razonamientos que he hecho acerca de lo que viene para el 2026 y de lo que viene para los próximos años en la industria del transporte. Ustedes saben que yo soy muy estudioso de la industria, me encanta, me gusta mucho pues constantemente estar viendo estadísticas, números, ver qué se dice en la industria, qué sensaciones hay, ¿verdad? Por los diferentes actores más grandes de la industria, la gente que está metida en el business, en el negocio. Y bueno, como parte de ese ejercicio, pues he estado revisando algunos materiales, algunos números, estadísticas que ya están disponibles y he estado intentando trabajar en poder visualizar hacia el futuro qué es lo que viene en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Estamos en una época de muchos cambios, el gobierno está implementando cambios en la forma en la que aplica las regulaciones que hay para el transporte, se está poniendo más estricto, muchos conductores están saliendo de circulación por temas de idioma, temas migratorios, muchas compañías están saliendo de circulación también por incumplimientos legales, formas de trabajo que no son éticas o que no están alineadas con las regulaciones vigentes. Y en general pues tenemos una etapa bastante convulsiva de la industria, ¿verdad? Veníamos de 3 años de recesión desde el 2022. Ya hay signos de recuperación y se espera que haya un crecimiento moderado pero sostenido para el 2026 y hacia el futuro, hacia el 2034, ¿verdad? Todos estos años se va a sostener el crecimiento. Y hay algún sector específico dentro de la industria del transporte como tal que va a crecer a un ritmo más acelerado y pues ahí es donde vienen las oportunidades para aquellos que sepan leer el mercado correctamente, de ingresar a la industria o de consolidarse en la industria y dar el paso al siguiente nivel y escalar los negocios del transporte. Es una categoría enorme y obviamente hay margen para crecer y para desarrollar negocios de manera escalada. Voy a leerles aquí las fuentes que estuve revisando en estos días. Aquí estoy frente a mi computadora, ¿verdad? Obviamente visité los sitios de la FMCSA. Ellos tienen una base de datos que se llama A&I Registration Statistics, donde salen todas las compañías, ¿verdad?, que están registradas en los Estados Unidos. También tiene otras guías que se llaman Data and Statistics Pocket Guide, ¿verdad?, de la FMCSA. Les voy a dejar los links en la descripción de este video para que vean que las fuentes de información que he estado revisando pues son fuentes confiables, ¿verdad? También tenemos datos de la ATA, que es la American Trucking Trends, ¿verdad? O tendencias del transporte a nivel de los Estados Unidos. Tenemos el Bureau of Transportation Statistics, BTS, ¿verdad? También por sus siglas. Ahí les dejo el enlace en la descripción del video, que es otra fuente que he estado estudiando. Y algunas otras fuentes y estudios o reportes privados que, si bien no son del gobierno, pues son confiables porque son de empresas muy grandes que están en el mercado del transporte en Estados Unidos, ¿verdad? Como lo es el DAT Freight and Analytics, ¿verdad? Que pertenece a la marca DAT, que es un logboard muy grande en el transporte, como ya ustedes lo saben. Estudié un reporte que se llama North America Truckload Freight Market Update, ¿verdad? Del broker C.H. Robinson, que también ha venido en los últimos años lanzando estadísticas muy interesantes. Y tenemos el Market Research Report, Freight Broker y Loadboard Analysis, que también lo saqué de un link que les voy a dejar acá en la descripción del video. Así es que, como pueden ver, pues hemos estado estudiando. Además he utilizado inteligencia artificial para ver el movimiento que hay en la industria, por lo menos con los datos que hay disponibles online, y pues he llegado a algunas conclusiones que les quiero compartir en este video, que les va a servir muchísimo, tanto si ustedes se dedican al transporte como carriers autorizados,
cómo sí se dedican a ser dispatchers, ¿verdad? En la primera sección del video un poquito más del transporte, en la última sección un poquito más del dispatcher, pero en sí les va a funcionar a todos por igual. Entonces vamos a ir analizando punto por punto cuáles son esas conclusiones a las que yo llegué después de hacer este análisis. Bueno, la pregunta central del análisis que hice fue: ¿en qué estado se encuentra hoy la industria del transporte en Estados Unidos y hacia dónde vamos en 2026, ¿verdad? Y es un tema que voy a estar desarrollando en un seminario de negocios del sector transporte que vamos a estar desarrollando en Miami el día 10 de diciembre de este 2025, o sea, dentro de poco menos de un mes. Vamos a estar en el Radisson Resort Miami Beach, en Miami, hablando de transporte. Todavía está abierta la inscripción por si se quieren inscribir. No lo estamos haciendo por negocio, realmente lo que hicimos fue dividir los costos del evento entre la cantidad de participantes y ese es el costo del evento, ¿verdad? Lo que queremos es compartir entre colegas y compartir algunas visiones, sobre todo de lo que viene para la industria hacia el futuro, tanto en 2026 como hacia años posteriores, ¿verdad? Entonces, un poco esa es la pregunta reflexiva que me llevó a hacer todo este análisis. Y vamos a estar analizando lo que es la situación actual, ¿verdad? Los grandes movimientos que están por venir, cuáles son esos driving forces, ¿verdad? Que van a marcar quién gana y quién se queda atrás en el transporte en los próximos años. Y sobre todo muy enfocado a lo que es la comunidad hispana y las posibilidades que tenemos de triunfar en esta industria. Según los datos de la FMCSA, actualmente a octubre de 2025 hay más de 2 millones de compañías registradas con un USDOT number activo en Estados Unidos, ¿verdad? Que han reportado alguna actividad reciente. O sea, es una industria que los números son gigantescos. Esto obviamente no significa que todas las compañías operen a gran escala o todas en el segmento de General Freight Interstate, ¿verdad? O carga, fletes en general interestatales. O sea, es un número que engloba un montón más de categorías, pero sin embargo sí nos da una idea de la dimensión que tiene el ecosistema del transporte en Estados Unidos. Para nosotros, el segmento más relevante es el del General Freight y sobre todo de cargas interestatales, ¿verdad? Entonces, si analizamos ese segmento sumado con lo que son empresas autorizadas para hacer carga interestatal y hazmat, ¿verdad? Que son camiones que pueden hacer traslado de materiales peligrosos. Si lo separamos del resto de la industria, el segmento que a nosotros nos interesa es el segmento que más ha venido creciendo. Miren qué interesante ese dato, porque a nivel general la industria ha venido creciendo un poquito todos los años, pero se mantiene en una curva de crecimiento constante de 2.9% anual. Y en este segmento particular de General Freight, Interstate y Hazmat está creciendo alrededor de un 20% anual, según los últimos datos disponibles, ¿verdad? Que son del 23, 24 y parte del 25. Puede que baje un poco este año, pero sin embargo es una tasa de crecimiento muy por encima del promedio de crecimiento de la industria y del promedio de crecimiento a nivel nacional de la economía en general, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, a ese segmento particular al que nosotros atacamos directamente, que es el General Freight Carga Spot, ¿verdad? Que se negocia al momento y en la cual el dispatcher tiene un rol muy importante, pues es un segmento que ha venido en constante crecimiento por encima del promedio de crecimiento del resto de la industria. Y en medio de todas las noticias que vemos todos los días, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene miedo con este tema de los cambios a nivel de la ejecución de la política pública, con la salida de los conductores del mercado y toda hay gente que dice, uy, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar? Son mitos, son falsos razonamientos en función de los datos. Por eso yo con este video les quiero mostrar con estadísticas y haciendo un análisis en frío, correctamente hecho a nivel técnico, cómo la industria ofrece una oportunidad de crecimiento para los próximos años, ¿verdad? Entonces, vean que ya les dividí un segmento dentro de toda la industria del transporte que ha tenido una tasa de crecimiento mayor que el resto de la industria como tal y es el segmento que más nos interesa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son esos driving forces o esos puntos clave, ¿verdad? Que van a marcar el éxito o el fracaso dentro de la industria para los próximos años. Bueno, desde mi punto de vista, analizando cómo se está dando la dinámica dentro del mercado,
Punto número uno, profesionalización. Es un oficio que ya no puede hacerse improvisado, ¿verdad? En este momento, o sobre todo de aquí hacia atrás, habíamos tenido dentro de la industria un montón de comportamientos que incluso iban al margen o muy cerquita del límite de la ley o incluso más allá del límite de la ley, ¿verdad? Y hemos visto un montón de competidores desleales que están trabajando, por ejemplo, con una flota de 5, 6, 7, 10 vehículos metidos dentro de una póliza de seguro que cubre un solo vehículo, ¿verdad? Esos casos se dan dentro de la industria. Andan un montón de vehículos haciéndose pasar por el mismo vehículo bajo una misma póliza de seguro, lo cual obviamente les reduce ilegítimamente los costos operativos y permite que anden barateando las tarifas y molestando a los que estamos trabajando honradamente. También hemos visto casos de doble brokeraje en la industria y hemos visto muchas personas que están haciendo prácticas desleales, ¿verdad? Que incluso a veces explotan a personas dueñas de vehículo que no tienen su propio VIN, su DOT number con lease agreements o otros esquemas de contratación que no necesariamente están alineados con las regulaciones y que les implican andar trabajando por tarifas de hambre, ¿verdad? Entonces, con esta nueva tendencia que trae el gobierno y que se está implementando dentro de la industria, pues parece que gran parte de ese segmento de oferentes dentro del mercado se va a quedar fuera de juego, ¿verdad? Y obviamente eso va a implicar que haya un incremento en las tarifas, ¿verdad? Porque obviamente al haber menos oferentes suben las tarifas, va a implicar que las personas que estamos trabajando bajo el paraguas institucional y legal del país podamos obtener mejores condiciones en cada contrato y va a abrir campo para que aquellas empresas que se perdían de la posibilidad de realizar todos esos trabajos que venían realizando ese segmento del mercado, ahora los puedan realizar pero a un mejor precio, ¿verdad? Entonces, al menos en el corto plazo y mediano plazo es posible esperar una mejora en las tarifas de la industria del transporte, en especial en el segmento de carga spot, ¿verdad? Spot freight, que es la carga que se negocia al momento, ¿verdad? Muy cerca del día del pick-up y tipo subasta, ¿verdad? A través de los grandes logboards de la industria, como es el segmento al que nosotros apuntamos, a quienes nos dedicamos al general freight o al despacho de cargas. Entonces, la profesionalización va a ser sumamente importante. Hay que dominar cuál es la estructura de costos de una empresa de transporte, tener disciplina financiera, hay que dominar el marco institucional y legal del transporte para poder alinear las operaciones de la compañía a ese marco institucional y legal. Es muy importante desarrollar dentro de las compañías del transporte todos los protocolos de reclutamiento de drivers, de capacitación y entrenamiento, de seguridad, protocolos ante emergencias, protocolos para inspecciones, toda esa cantidad de protocolos, manuales y procedimientos que se requieren dentro de una compañía de logística por tierra. Es importante crearlos correctamente y para eso hay que formarse, hay que educarse y hay que aprender y entender la industria, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de la industria es que muchos drivers creen que saben de transporte, entonces se ponen un negocio de transporte porque tienen muchos años de ser drivers y chocan contra una pared. Entonces, la profesionalización va a ser uno de los driving forces más grandes que va a marcar el éxito o el fracaso dentro de la industria en los próximos años y por tanto va a requerirse gente más conocedora del aspecto técnico y de la estrategia como tal que se requiere para tener éxito en el largo plazo en la industria del transporte. Ese es uno de los puntos clave. Luego, a nivel de transporte, también el tema del idioma y toda la parte de la interoperabilidad cultural va a ser fundamental, ¿verdad? Vean que hay muchos conductores que están saliendo de circulación porque no dominan el idioma inglés. Entonces, para la comunidad hispana va a ser fundamental, sobre todo el driver, poder dominar el idioma inglés, al menos en un nivel básico para comunicarse con un oficial del DOT durante una inspección, ¿verdad? Es fundamental ese tema. Para el tema del despacho de camiones, ahorita les voy a hablar algunas observaciones porque estoy enfocándome ahorita más en el tema de, el transporte, ¿verdad?
Como punto número 3, como tercera gran categoría de asuntos de los cuales nos tenemos que preocupar en el transporte para poder triunfar los próximos años, está el tema del cumplimiento regulatorio. Hay que alinear las operaciones, como yo les decía, con el tema institucional y legal, ¿verdad? El cumplimiento de la ley HOS, respetar el uso de los ELDs, permisos, y en general, pues todos los procedimientos y controles que tiene la industria, ¿verdad? Eso va a ser un aspecto clave que va a dejar a muchas empresas fuera y a otras les va a permitir dar el salto al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a salir de circulación cuando les hagan auditorías o cuando empiecen a enfrentarse a las inspecciones en la calle, los empiecen a citar y empiecen a no pasar esas inspecciones, producto de que no han desarrollado los protocolos correctos, ¿verdad? Es una industria que está bastante regulada, es compleja, no es difícil cumplir los protocolos si usted está bien ordenado desde el inicio, pero una vez que usted arranca y desarrolla hábitos empresariales incorrectos, ya es un poco más complicado parar esa inercia y cambiarse a trabajar de la manera correcta, ¿verdad? Aunque a nivel financiero no tiene un gran impacto, pues a nivel operativo sí lo tiene, ¿verdad? Y es por eso que a las empresas a veces les cuesta un poco alinearse. Eh, ¿Por qué es importante analizar las estadísticas y los números? Y cómo podemos interpretarlos sin que nos mareen, sin que nos vuelvan locos y sin que tengamos que estar cayendo en esa paranoia, ¿verdad? Que caen las personas cuando ven un video en el TikTok, en el Facebook o en el Instagram de una persona que era conductor durante 18 años y que ahora quebró y que la compañía ya no le ofreció más cargas, etcétera. Bueno, la mejor manera de entender esto es que una crisis solamente es una crisis para usted si le afecta a usted, ¿verdad? La estadística funciona para entender qué está pasando en términos globales, pero en realidad el único caso que a cada empresario le importa es su propio caso. Entonces, primero que todo, si usted tiene un negocio que le está produciendo, usted no está en crisis, primero que todo. Segundo, ni siquiera a nivel estadístico estamos en crisis. Como les decía, la recesión más fuerte ya pasó, ahora hemos venido en una curva de crecimiento, incluso durante esa recesión hubo crecimiento y se espera un crecimiento moderado pero sostenido durante el 2026, en especial en el segundo semestre. Parece que las tarifas van a subir muchísimo cuando se empiece a dar el efecto de todo esto que está pasando. Y hacia el 2034, que es la proyección más seria que hay, ¿verdad? Se espera un crecimiento también moderado pero sostenido de la industria en general, ¿verdad? Con un destacado rendimiento del segmento General Freight Interstate, que es el segmento que nosotros atacamos más en las negociaciones tipo spot freight, ¿verdad? O carga negociada en el punto o carga negociada al momento, ¿verdad? Entonces, es importante leer los números correctamente, entenderlos y ver cómo se están comportando, ¿verdad? Entender que si hay 2 millones y pico de empresas y el nicho que a nosotros nos interesa, que es por arriba del medio millón, está en un crecimiento mayor que el resto de la industria, pues por ahí es donde hay que ir, ¿verdad? Y a eso es que hay que apostarle. Y entender que gran parte de las bajas de la industria se deben a dos factores. Uno, la gente que no estaba haciendo las cosas bien, que dicho sea de paso, muchos tenían grandísimos o tienen todavía grandes call centers montados fuera del país, ¿verdad? En otras áreas del planeta, eh, sosteniendo todas esas malas prácticas a punta de una logística barata en costos, pero que no es leal y que termina afectando a los que sí estamos haciendo las cosas bien. Entonces, todas esas grandes operaciones, líneas de transporte, call centers enteros de dispatchers que trabajan para esas empresas, etcétera, todas esas van a ir desapareciendo poco a poco, se van a ir cayendo y entonces esas rutas puede que generen para las personas que estaban involucrados dentro de ese sistema una pérdida o una crisis momentánea, lo cual no quiere decir que la industria como tal esté en crisis, ¿verdad? Lo único que quiere decir es que ellos que no estaban alineados con las normas y regulaciones legales, éticas, morales dentro de la industria, pues ya no pueden operar más como estaban operando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a crecer el otro grupo que sí estaba haciendo las cosas bien o que van a nacer una gran cantidad de nuevas compañías, ahora sí alineadas dentro del marco institucional y legal correcto, y van a ocupar esos espacios que estaban abandonando las compañías que anteriormente los tenían. La otra razón por la que empresas pueden salir del mercado es por precisamente los cambios normales que se dan siempre dentro de un mercado. Si el gobierno cambia una política
pública a nivel de comercio internacional, por ejemplo, si se le pone una barrera de entrada a los productos que vienen de un país como China, quiere decir que hay grandes cadenas de transporte que se van a perder por producto de esa barrera, ¿verdad? Porque van a entrar menos productos. Pero eso no quiere decir que el consumo como tal se reduzca dentro del país. Si usted analiza los datos de consumo, el consumo se mantiene constantemente creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que el consumidor va a reemplazar aquellos bienes que venían desde otro país, ¿verdad? Transportados por X cantidad de empresas por otros bienes que ahora vienen de este país o de un tercer país que sustituye el país, el importador anterior, ¿verdad? Y que son transportados por otras empresas que toman el lugar vacío que dejó aquel grupo de empresas que ya no está transportando la cadena original. Entonces, se da un movimiento natural, ¿verdad? De la oferta y la demanda de unos sectores hacia otros, producto de las políticas que implementa el gobierno en términos de comercio internacional y otras dinámicas internas y externas del mercado, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir con ese ejemplo del comercio internacional es que cuando el consumo está aumentando, el transporte sigue fluyendo, porque una gran cantidad de la mercadería que se consume a nivel de Estados Unidos pasa por transporte por tierra. Lo único que va a suceder es que si hay algunos sectores que se debilitan, pues otros se van a fortalecer. Es lo normal, ¿verdad? Porque el consumo se sostiene. Entonces, cuando usted escuche que hay una compañía que tenía no sé cuántos camiones y que quebró, téngalo por seguro que ese consumo va a ser sustituido por otra rama que lo va a venir a reemplazar y que va a necesitar que otras empresas de transporte cubran esa demanda, ¿verdad? Entonces, muy importante entender bien las estadísticas y ver que en la medida en que la economía sigue subiendo, que el sector transporte sigue subiendo y que el nicho específico de General Freight Interstate y carga spot sigue subiendo, incluso por encima de los niveles de desempeño de esos otros dos variables, pues nosotros vamos a tener un margen enorme de crecimiento, ¿verdad? Y eso sin contar todas aquellas gentes que van a salir del mercado que no se van a poder adaptar a la nueva metodología de trabajo, ¿verdad? Que son todos esos grandes call centers que venían operando con prácticas desleales, que no necesitaban pasar por los mismos controles que todos normalmente tenemos y que ya no van a poder ser capaces de ser competitivos, ¿verdad? Entonces, si les caemos nosotros con un alto nivel de profesionalismo, con buena competitividad, alineados con el marco institucional, alineados con el marco legal, y sabiendo leer las dinámicas del mercado, teniendo flexibilidad para movernos según el mercado se va moviendo, pues obviamente tenemos muchísimos chances de tener éxito y de tomar mayores segmentos del mercado que los que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces es muy alentador desde mi punto de vista para aquellos emprendedores que estamos en la industria tratando de tener una mayor participación dentro del mercado, todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque se espera mejora en precio, más espacio para uno meterse a tomar, a producir, menos competencia desleal. Entonces, es una época convulsa como le digo, más que todo por la acción del gobierno, pero también es una época de muchas oportunidades. No sé si han escuchado aquel refrán de que crisis es sinónimo de oportunidad. Este, pues sí, ¿verdad? En este caso está aplicando 100%, ¿verdad? Tal cual. Vamos a ver qué más tengo que aportarles. Entonces, en resumen, para los transportistas, profesionalización, idioma, disciplina financiera, muy importante, ¿verdad? Saber cuáles son sus costos de operación, saber entender cuáles son los márgenes que usted necesita y cuáles son los precios que necesita para que la empresa se sostenga a flote, poder entender el juego de los promedios, ¿verdad? No apegarse a un indicador específico que algún amigo le dijo de precio por milla o de distancia, lo que sea, no. Entender el juego de los promedios y entender el juego de las dinámicas del mercado para que la industria, perdón, para que su empresa se mantenga siempre productiva, siempre rentable. Eso es fundamental y no es fácil aprenderlo, hay que estudiarlo. Conocimiento y cumplimiento de las regulaciones, análisis del mercado, como les dije, detectar aquellos segmentos con mayor potencial de crecimiento y sobre todo educación y capacitación constante, porque como les decía, eso va a marcar la diferencia entre quienes tienen éxito y quienes no tienen éxito, ¿verdad?
ser estudioso. Uno lo puede hacer de manera autodidacta o puede contratar gente que lo eduque también. Nosotros tenemos programas de entrenamiento muy buenos a muy bajo costo que yo estoy seguro que les pueden dar a ustedes grandísimas cantidades de valor para sus negocios y que les pueden evitar muchos problemas e incluso darles mayores posibilidades de éxito y menos posibilidades de fracaso, ¿verdad? Y para los dispatchers, que son una piecita importante, ¿verdad? Que le ofrece ese servicio al transportista, pues entender que la coyuntura que estamos viviendo es una nueva oportunidad, porque hay muchos dispatchers de por allá, ¿verdad? Que van a salir del mercado, que no van a poder competir correctamente, que no se van a poder adaptar y ahí vamos nosotros agarrando esos espacios que van quedando. La industria viene saliendo de recesión, como les digo, viene aumentando, viene limpiándose, y entonces eso nos va a dejar mucho margen para crecer, para ofrecer el servicio de una manera más profesional y de mayor calidad, ¿verdad? Vamos a tener un mayor y mejor mercado, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener que lidiar con situaciones que de repente antes sí lidiábamos. Vamos a lidiar con carriers más profesionalizados, carriers más conscientes, más disciplinados, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar también. Obviamente un punto clave va a ser la profesionalización y la formación, al igual que en el sector transporte, ¿verdad? Y eso es una lucha que tenemos que dar todos los que estamos en este mundo, que cada vez se profesionalice y se forme más el dispatcher. Ahorita cada vez es más reconocido el rol dentro de la industria, los factories están implementando sistemas de pago directo de comisiones a los dispatchers ya, entonces estamos viendo señales de que cada vez se formaliza más el asunto y estamos luchando para que así sea. Y obviamente el tema del idioma, aunque para el dispatcher todavía no es indispensable, ni es un requisito legal, ni mucho menos, es importante, ¿verdad? Sobre todo la parte técnica, aprender el lenguaje técnico de la industria para poder ustedes hacer sus labores diarias más cómodamente. Eso también es importante trabajarlo. Eh, pero bueno, toda la coyuntura se va a traducir en mejores contratos, mejores cargas, tarifas un poco más altas, como le digo, sobre todo hacia la parte segunda del año que viene. Y eso va a significar que todos vamos a poder experimentar pues una mejora, obviamente, en nuestros ingresos, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Entonces, bueno, aquí en media horita que les quité, ¿verdad? Les di una perspectiva de lo que está pasando con la industria, les di algunos datos, aquí les dejo los links debajo de este video. Es una industria en una fase de cambio, es una industria que está abriendo nuevas puertas, que le da la oportunidad a gente que está iniciando o gente que ya está en la industria y quiere consolidarse, pues de dar un paso al frente, de crecer y de escalar. Es una industria que todavía tiene margen para la escalabilidad enorme, ¿verdad? Enorme. Veo una serie de características que tenemos los hispanos que nos pueden permitir triunfar dentro de la industria. No es lo mismo que el boom de hace 10 años, pero tampoco es lo mismo que hace 3 años cuando pasó la pandemia y había una sobreoferta. Es una industria que está en recuperación, que está en crecimiento y que da señales de que los próximos 10 años van a ser buenos. Eh, Traten de hacer bien las cosas siempre, ¿verdad? Traten de ordenarse en sus negocios, tener disciplina financiera, como les dije, conocer su negocio, desarrollarlo de una manera consciente, no se dejen atrapar por lo que la gente dice. Y recuerden que en redes sociales hay también mucha gente con todo tipo de intenciones, ¿verdad? Gente que quiere eliminar la competencia, gente que quiere meter miedo por alguna razón, algún interés específico. No se dejen llevar por eso, revisen los datos, confíen en fuentes formales de información y pues entiendan que esto es de trabajo, es de esfuerzo, no es una industria fácil, es una industria compleja, pero que tiene, como le digo, una gran oportunidad para todos. Espero que saquen el ratito para ir a Miami, a ese seminario que tenemos. Vamos a estar, como les dije, en el Radisson Resort en Miami Beach, hablando sobre transporte. eh, y va a estar muy bonito. El seminario va a incluir almuerzo. Bueno, vamos a tener un espacio para preguntas, para diálogo. Y la idea es pasarla muy bien y conocernos entre todos y compartirnos experiencia y autoalimentarnos, ¿verdad? A veces invertir unos poquitos dolaritos en un viaje como ese o en un seminario como ese parece mucho, pero en el largo plazo no es nada porque termina resultando muy valioso para el negocio. Todos estos driving forces o aspectos clave que vienen hacia el futuro es precisamente lo que vamos a estar desarrollando en ese seminario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y la idea es dar herramientas concretas para que todos los que estamos en la industria
podamos tener mayores posibilidades de éxito y entendamos mejor qué es lo que estamos haciendo y podamos triunfar y generar un bonito estilo de vida para nosotros y para nuestras familias. Que Dios bendiga sus negocios. Les deseo muchos éxitos. Mientras más gente exitosa tenemos en la industria, mejor nos va a todos. Entre todos tenemos que cuidarnos, apoyarnos y estoy seguro de que vamos a lograr grandes cosas los años que vienen. Un abrazo grande. Nos vemos.